Yo me he negado a las dos cosas. He recibido invitaciones por parte del CPJ, por Carlos Lauria, que me ha invitado muy amablemente, yo se los agradezco muchísimo. Finalmente se dieron cuenta que la prueba no tenía que ser forzosamente un cadáver, lo cual en primera instancia fue una gran noticia para mí, una buena noticia. Finalmente se acercaron a mí, me dijeron que habían evaluado, que consideraban que la situación era de mucho riesgo y que podía yo tener un refugio en algún país de Europa. Recibí también en esta instancia en Italia una invitación de la organización Libera a quedarme ahí. Anabel, ya no regreses a México. ¿Qué sentido tiene? La situación no va a cambiar. Esa es nuestra única opción de libertad de prensa. Hoy el presidente de la República decía en Amanalco esta mañana que él protege la libertad de expresión, que él ha dado una dura pelea por la libertad de expresión. 68 periodistas asesinados, 13 periodistas desaparecidos. ¿Es la lucha del presidente de la República? ¿Qué mayor atentado a la libertad de expresión que esa? ¿Qué mayor amenaza constante que esa? Cuando un secretario de Seguridad Pública Federal como Genaro García Luna es capaz de detener a fuentes de información y periodistas, no solo del medio para el que trabajo, que es Reporte Público, sino también de otros medios de comunicación, con tal de que no divulguen su súbita crecimiento patrimonial. ¿Eso es la libertad de expresión que nos garantiza el presidente de la República? Yo creo que, y he escuchado toda esta tarde, no debo de ocultar que con cierta sensibilidad a flor de piel, cuando uno tiene una amenaza de muerte sobre la cabeza, hablar de estadísticas de periodistas muertos, de periodistas que ya fueron enterrados, de si avanzan o no avanzan sus investigaciones, es muy triste. Cuando no queremos ser una estadística más, cuando no queremos ser un número más. Ahora que mi investigación ha seguido en manos de la Procuraduría Capitalina, antes de viajar a Italia, y pude tener una prueba fehaciente de eso, pude ver mi expediente, el expediente que la Procuraduría Capitalina tiene de mi caso, me entero que la manera en que estas autoridades, en general, protegen a los periodistas, es dando la información más sensible sobre el número de escoltas y el nombre de los escoltas con nombre y apellido que yo tengo. Esa es la manera en que el gobierno de México protege la vida de sus periodistas. Me queda claro que todos estos estudios sirven. Me da gusto que se hagan, pero que no sirvan para seguir contando periodistas muertos, o cómo los mataron, o por qué los mataron. Yo espero que en un mediano plazo, no un largo plazo, yo espero, y muchos periodistas esperamos vivir muchos años más. Hay cosas que no pueden esperar un mediano o largo plazo. Hay cosas que tienen que ser ahora, ahorita, aquí. De realmente garantizar nuestra libertad de expresión. Yo podría salvaguardar mi vida saliendo de México mañana, pero ¿qué clase de vida tendría yo como periodista si ni siquiera puedo publicar los resultados de mis investigaciones como tal? Yo desde aquí hago un llamado a estas organizaciones que hacen este tipo de estudios a que se enfoquen no solo a contar a los periodistas muertos, sino que realmente nos den verdaderas garantías de libertad de la expresión a los que todavía seguimos vivos, todavía hoy, mañana no sé. Yo desde aquí le pido a las autoridades del gobierno capitalino que investigue en la Fiscalía de Atención a Periodistas del Distrito Federal y castigue y dé una sanción ejemplar a las funcionarias públicas de primer nivel que filtraron, que dieron esta información al gobierno federal, al gobierno que me persigue. Yo desde aquí les pido que si el día de mañana tienen su prueba fehaciente de encontrar mi cadáver en la banqueta o mi cabeza encima del cofre de mi vehículo, no me manden flores, no me incluyan en sus cifras.
inclúyame en la lista de las periodistas que les pidió hacer algo más que estudios. Inclúyanme, por favor, en la lista de periodistas que denunció que había amenazas, como muchos otros. En la lista de periodistas que denunció que había amenazas, como muchos otros. Creo que la cifra que dieron es espeluznante. Sí, ¿y qué hicieron al respecto? No, se necesitaba una prueba. Sí había periodistas que han denunciado, es que me han amenazado. Bueno, nadie hizo nada hasta que los mataron, ya que los amenazaron. Ah, pues sí, creo que sí era en serio las amenazas. Creo que más o menos iba por ahí la cosa. Me toca a mí hablar como periodista en esta mesa. Lo hago desde el ruedo, lo hago con conciencia de lo que estoy diciendo, lo hago porque sé que mi pequeño caso es un botón de muestra de lo que muchos periodistas están viviendo en el día a día. Muchos han optado por no firmar sus notas, otros han optado por ya no publicar. Unos más mejor si aceptan ese boleto a algún lugar de Europa para no volver nunca más a México. Yo sí creo, y lo he comentado en los foros internacionales a los que he tenido acceso, a los que he sido invitada, a los medios de comunicación internacionales que han venido a entrevistarme sobre la situación en México del narcotráfico, sobre los resultados de mis investigaciones y sobre las amenazas en mi contra, que no solo la sociedad mexicana, sino la comunidad internacional tiene muchas responsabilidades y muchas obligaciones sobre lo que está pasando en México. Porque esto que está pasando en México, este foco de infección, este mal ejemplo de impunidad, de falta de libertad de expresión, de funcionarios públicos que hacen lo que se les pega la gana, es contagioso. Y se puede ir a otros países de Centroamérica, de Sudamérica, de América y de Norteamérica. Yo he estado escuchando cómo estos países están preocupados, cómo la violencia, primero llegaron las drogas de los mexicanos a estos puntos del hemisferio, después llegó la violencia, pero también puede llegar la ingobernabilidad. Me queda claro que estos otros países tienen instituciones mucho más sólidas que las nuestras, pero no son absolutamente invulnerables a este tipo de situaciones. Entonces, dejemos de contar los periodistas muertos. Si vamos a estar haciendo eventos sobre este tipo de conmemoraciones del Día de la Libertad de Expresión, tendríamos que empezar por decir que eso en México no existe. Gracias.